9:50, estamos con el abogado José Arévalo, presidente federador, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. José, bienvenido, buenos días. Primera entrevista que le hacemos a José Arévalo. No importa que sea marzo, yo digo feliz cumpleaños, feliz año hasta cuando termine el año. Un feliz año, mi estimado José. No sé cómo me escucha José Arévalo. Bienvenido, buen día. Hola Pablo, buen día. Un saludo a todos los que me escucho muy bien. Correcto, vamos por partes. Hubo una reunión de las federaciones deportivas provinciales por el asunto económico. ¿Qué conoce José Arévalo sobre este tema que está inquietando a las federaciones deportivas provinciales? Bueno, Pablo, el 14 de febrero fue la reunión, pero esta reunión tuvo un antecedente en el cual se estableció la recepción de los presupuestos, los textos presupuestarios del 2023, lo cual evidentemente determinaba una reducción a los organismos deportivos, sobre todo a las 24 provincias. Posteriormente a esto, pues nosotros tuvimos una reunión en la cual hubieron algunas peticiones, y entre esas era lograr hablar con el ministro de Finanzas, porque lo que nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando es que esta reducción de los techos presupuestarios del organismo deportivo viene siendo año tras año. No se compagina con aquella promesa que hubo en Montecristi, en el cual le retiraba un porcentaje de asignaciones producto del impuesto a las llamadas telefónicas al sistema deportivo para con compromiso del gobierno entregar esos recursos, que evidentemente desde que se hizo eso ese compromiso se cumplió, pero después de un tiempo, año tras año, se viene reducción del presupuesto, pues evidentemente está sometido a lo que se establezca por parte del presupuesto general del Estado. Entonces, en esa reunión se establecieron las preocupaciones que teníamos los organismos deportivos y luego se determinaron algunos compromisos, ¿no? Uno de esos compromisos iba desde estar pendiente de cada problema que tiene cada organización deportiva. Nos estaba contando sobre lo que se resolvió en Montecristi, que al principio se entregaba y luego ya no, los montos ofrecidos. Sí, entonces pues evidentemente esto se estaba cumpliendo en principio, pero luego al pasar de los años también se fue generando reducciones presupuestarias a todos los organismos deportivos. Entonces, esto es una situación que está generando bastante problemas, sobre todo a las federaciones, entiendo que todo el sistema deportivo nacional. Y lo que, pues bueno, se llegó a determinar en esa posición de esa reunión, más allá de esos problemas, fueron compromisos que iban desde revisar cuál es la verdadera situación de las organizaciones deportivas, como por ejemplo el tema de aquellas organizaciones que pertenecen a la Amazonía, en esta reforma que va a haber a la ley con respecto a la repartición de recursos para que se beneficien aquellas federaciones que están compuestas por un porcentaje específico de esos ingresos petroleros, lo que es la reforma de la ley de ordenamiento territorial. Y a su vez también el compromiso de lo que refiere a tener una reunión con el ministro de Finanzas para que primero nos explique por qué y a qué se debe la reducción presupuestaria, ya que más allá de que exista este concepto de que hoy día se entrega esta cantidad de recursos y a mitad de año se va a entregar el resto, no estamos convencidos de esto, sobre todo porque la reserva monetaria del Ecuador ha subido en los 2 últimos años, y peor aún que nos enteramos de que se van a poner al día con los DAC municipales y las prefecturas y vuelven a aumentar un aumento del 15% del presupuesto, oscila creo que en $147 millones para los municipios y las prefecturas. Entonces, algo no está cuadrando, que evidentemente nos inquieta a nosotros y queremos un compromiso al cual se retorne a ese presupuesto que tenían las organizaciones como mínimo hace 2 años y que existe un compromiso que esto no se siga dando. Y ojo, no estoy hablando solamente del sector deportivo, sino que a nivel general. Ahora estamos hablando con el presidente federador José Arévalo. Ahora también hay otro problema, pero ya muy duro, con el presidente del COE y el ministro de Deportes. El presidente del COE dice que no le cree
el señor Delgado, ya no le cree al ministro de Deportes porque ofrece y no cumple absolutamente nada. ¿En esa situación también está José Arévalo o si le da credibilidad al señor ministro de Deportes? Bueno, Pablo, la credibilidad es algo que se pierde cuando no se cumple la palabra. Nosotros, más allá de las posturas personales e institucionales que puedan existir hasta este momento, nosotros hemos establecido un compromiso. Esta misma semana inclusive hemos mandado una carta pidiendo ya fechas de esos compromisos que se dieron, entre algunos, y a su vez también hemos pedido una aclaración al señor ministro porque él ha determinado que evidentemente el presupuesto no es el que consideramos nosotros, porque evidentemente eso no ha pasado. Lo que hay es una entrega y luego, viendo la eficiencia, se van a entregar más recursos. Pero eso no es lo que nosotros estamos reclamando realmente. Nosotros estamos reclamando es una situación que tiene que haber un compromiso, que esto no tiene que volver a pasar, y sobre todo una explicación del por qué esa decisión. Dentro de esa declaración está el hecho de que él, dentro de sus dichos, expresó de que lo que pasa es que se está mal acostumbrado a la forma en la que se entregaban los recursos, pues evidentemente se busca eficiencia en la entrega. Entonces, al estar mal acostumbrado, está como que determinando una ligereza en el ámbito personal de cada dirigente, nos metió a todos en una misma posición, y creo que, primero, que no hay ligereza, y segundo, que siempre hemos sido eficientes con estos recursos. Esperamos que efectivamente exista esa aclaración, pero por sobre todas las cosas, creemos de que esa reunión se va a dar. Él me ha enviado un mensaje diciendo la semana anterior de que ha tenido una muy buena reunión con el secretario de la Administración Pública y que quiere hacernos conocer cuáles son esos elementos. Ojo, José Arévalo no ha salido a reclamar o no hizo una reunión para defender el presupuesto del senador, ni solo de 24 provincias. José Arévalo, los dirigentes de 24 provincias, están preocupados de la situación deportiva que vive el país año tras año, y lo que estamos pidiendo es un compromiso y a su vez una explicación de este tema, pero por sobre todo los organismos deportivos. Yo creo que si esto no se cumple, evidentemente la credibilidad se pierde. Entonces, lo último que vamos a agotar es el diálogo, y después de que ya esto no se cumple, pues te podré contestar esa pregunta, y tendremos que reunirnos nosotros, pues, y evidentemente tratar de establecer cuáles son los siguientes trabajos que vamos a realizar, porque esto no puede quedarse así. Esto es muy complicado, para el próximo año va a ser terrible. Las organizaciones deportivas tienen problemas de jubilaciones patronales, tienen problemas de jubilaciones en general, tienen problemas en sus estructuras deportivas. Entonces, son derechos consagrados en la Constitución, y evidentemente para el Ministerio Sectorial las organizaciones deportivas son autónomas. Sí, son autónomas, pero ese derecho es sobre la organización deportiva, y más allá de eso, porque más allá de que se pueda generar recursos de autogestión, hablemos de que sí hay unas 4 o 5 federaciones que pueden generar muy buena autogestión, pero hay otras que no, en sus escenarios deportivos están bastante complejos. Entonces, siguen con problemas de contrato colectivo, siguen con problemas con derechos fundamentales de los empleados, lo cual, en el momento que existe una reducción presupuestaria, si sea de los primeros 6 meses, más allá de que se quiera ver la eficiencia, tú no le reduces al gasto de inversión. Perdón, al gasto corriente, tú le reduces al gasto de inversión. No vaya a ser como el ministro de Economía, que dice que el Ministerio de Finanzas no le puede resolver el aumento del gasto corriente al Consejo de la Judicatura, cuando el Consejo de la Judicatura tiene que contratar muchos más jueces, muchos más fiscales, y sus conceptos de inversión van desde su estructura hasta los procesos de servicio al cliente. O sea, ahí no es que hay un gasto de inversión mayor, ahí lo que va a haber es gasto corriente, porque evidentemente este país le hacen falta fiscales y le hacen falta jueces, y no se trata de ir a planificar con un proyecto. Usted no puede contratar 200 jueces, 400 fiscales por un año para que el próximo año quedarse sin esto. No, tiene que aumentar el gasto corriente. Él tiene que tener una aclaración mayor. Por eso sí queremos estar reunidos, pero queremos que nos explique y poderle decir cuál es la situación, que esto no puede hacerse antes. Ahora, estamos hablando con José Arévalo, presidente federador. ¿A quién creo? José Arévalo dice que no se ha aumentado el presupuesto. Jorge Delgado dice que no se ha aumentado el presupuesto, más bien se ha bajado. Y el ministro dice que es todo lo contrario, que se ha aumentado el presupuesto. ¿A quién creo, José? Bueno, yo te hablo por nosotros, ¿no? Nuestra situación
Nuestra situación está determinada básicamente en que sí, pues el año pasado, por ejemplo, este año Guayas ha recibido $50,000 menos, Venador ha recibido casi $10,000 menos, Morona Santiago recibe casi $60,000 menos, Los Ríos recibe entre sus presupuestos $98,000 menos. Entonces, si tenemos que hablar de cuál es la realidad, es que sí ha habido una reducción. Más allá de que exista un plan técnico por parte del Ministerio del Deporte, donde él diga que el presupuesto dentro de los primeros 6 meses está determinado de una forma y que más adelante, viendo la eficiencia, se va a aumentar, más allá de eso, estamos hablando del problema de hoy. Hoy se le reduce, el organismo deportivo reduce de su presupuesto al gasto de inversión. ¿Esto qué significa? Van a haber menos entrenamientos, menos participaciones, porque entiéndanlo, que la organización deportiva no puede desprenderse de personas que tienen contratos colectivos, personas que trabajan en entidades que tienen de 2 a 5, 6, 10 años más adelante. Entonces, si hubiera un excedente presupuestario para hacer una liquidación de personas dentro de los organismos deportivos, se pudiera entender. Es decir, los problemas tienen que resolverse desde abajo. Y bajo ese concepto, pues las organizaciones deportivas tienen demanda por vicios, demanda por temas de pagos de luz, demanda por temas de pago de agua, de servicios básicos, y una decisión de esta naturaleza es así de compleja. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Pablo, es que evidentemente lo que nos atañe a nosotros es que hemos recibido una reducción presupuestaria, más allá de la explicación que deba decir el ministro en virtud de lo que haya dicho, que el presupuesto general no ha bajado, porque yo lo que entiendo es que él dice el presupuesto general no ha bajado, el presupuesto es más, va a aumentar, pero dentro de los primeros 6 meses o dentro de los 3 primeros meses, porque ya estamos en el tercer mes, no existe el presupuesto que teníamos el año anterior, y más allá de las decisiones técnicas que ellos quieran tomar, pues ya hay una afectación que se va a sentir en los próximos meses. Lo que nosotros queremos es, a ver, si ese presupuesto va a aumentar, hay que inyectar al gasto corriente, pues retrocedamos lo que estábamos hace 2 años para que ese gasto corriente regrese a ser el que era, más allá de que se reciba por parte del Ministerio un aumento del presupuesto y a su vez se pueda seguir trabajando. De lo contrario, es extremadamente complejo tomar cualquier decisión técnica. Entonces, es lo que más o menos yo veo que se ha planteado, pero evidentemente debe haber una réplica entre lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor debe haber una conversación con el ministro de Deportes para ver cuál es la realidad de lo que él plantea. Mi compañero Roberto Merchán me pide que le transmita a José Arévalo la siguiente inquietud. Federador respalda las acciones del expresidente Vinicio Chávez de la Federación de Chimborazo y que no permite que el ministerio concluya con el proceso de intervención. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es respaldar todas las acciones que se han cometido desde el inicio ante decisiones que nosotros hemos estado bastante preocupados. Hemos planteado, en su momento hablamos con las personas de la asesoría jurídica del Ministerio del Deporte y planteamos de que nos preocupaban ciertas decisiones que se estaban dando. Pero lo que nos preocupó aún más es de que un empleado administrativo, que era el que estaba delegado como interventor, dejó sin efecto un acto administrativo que había realizado la Asamblea de Senadores dentro de uno de los casos que ha existido en los procesos eleccionarios de Chimborazo. Y obvio que nosotros, un vocal de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, es más, las próximas semanas se va a convocar una reunión para analizar entre el Departamento Jurídico del Senador e invitados que tiene, como el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, que hacen parte de la Comisión Jurídica, para que exista un análisis de todo lo que se ha establecido. Mucho más nos preocupa esta decisión que tomó el interventor de la época de dejar sin efecto un acto administrativo que había resuelto de segunda instancia o de última instancia que había resuelto el federador. Entonces eso nos preocupó notablemente y a su vez, dependiendo de la reunión que vaya a haber o el resultado que haya sobre el informe jurídico, pues evidentemente vamos a pedir que nos expliquen realmente qué es lo que está pasando en Chimborazo. Va a cumplir 2 años del ministro de Deportes. ¿Cómo mire la actuación? Veo que hay quejas de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez. Aquí en Concentración Deportiva Pichincha también se reclama la inactividad que tiene el señor ministro. ¿Cómo mira la actuación de
Sebastián Palacios. ¿Cree que el presidente debería ratificarle o aprovechar esos 2 años cambiar de nombre? ¿Cambiar el ministerio? Cambiar de ministro. Cambiar de hombre. Bueno, mira, yo respecto a la actuación de Sebastián Palacios, creo que cuando él llegó con muy buenas intenciones, llegó con una consolidada actuación en virtud de lo que venía de la ley del deporte, pero es difícil cuando uno puede ver el deporte desde afuera a cuando llega acá. Es difícil cuando tú estás en la asamblea empujando un proyecto, o 2, o 3, o 5, 10, 20 proyectos que tuvieron buena ejecución cuando él estaba, a tener que sentarse a trabajar y ver la realidad de todos los organismos deportivos del país. Entonces, hoy a mí, por ejemplo, me gustaría ver a un Sebastián Palacios que salgan los deportistas a defenderlo, como él siempre los ha defendido, por sobre quien sea, pero no los he escuchado a los deportistas todavía decir una situación de esta naturaleza. En los actos administrativos creo que evidentemente va a ser difícil hacer un buen trabajo cuando tiene una orden del Ministerio de Finanzas para reducir los presupuestos del Ministerio Sectorial para los organismos deportivos. Es obvio que la consecuencia de eso va a ser un malestar, y ese malestar va a generar críticas más allá de los actos administrativos que sirvan, porque es difícil cuando uno se pone al frente, pero te dejan sin camino porque te reducen el presupuesto. Entonces, yo creo que es un análisis que evidentemente debe partir en función de cómo se han sentido los deportistas en este tiempo y ese cambio, y un análisis en virtud de cuál va a terminar siendo el resultado de estos tiempos. Sé que el día de mañana va a haber una marcha en Quito de algunos dirigentes. Nos pidieron que nos sumemos, pero nosotros respaldamos la decisión porque, repito, venimos en el tema del apoyo a todos los organismos deportivos, respaldamos en el tema, pero nosotros por ahora tenemos un compromiso y esperamos que, si no se cumple ese compromiso, pues evidentemente ver cuál es el siguiente paso que vamos a dar. Pero eso es lo que yo creo, Pablo. Creo que la situación en el deporte está bastante complicado, y poder, en este momento, creo que es la forma en la que se podría medir para ver si se pueden resolver los problemas, porque este país tiene 4 problemas. El primero, y los 2 más importantes, es que en este país no hay cogobernabilidad. Se piensa que la cogobernabilidad es mala, y la cogobernabilidad hecha en lineamientos claros y principios objetivos no es buena. La cogobernabilidad sí es buena en esos elementos, sí se considera llegar a conversar y resolver los problemas, y el otro es la confrontación. Se piensa que en este país la confrontación es pelear, o se le tiene miedo a la confrontación. Y el éxito de la confrontación es tener los argumentos necesarios para discutir y resolver el problema de la confrontación. Es ahí que podemos medir realmente la capacidad de quien esté al frente. En este momento hay confrontación. Creo yo que es el momento para que el ministro del Deporte pueda resolver esa confrontación en el buen ámbito, porque de no hacerlo así podemos establecer una medida de que cuando existieron los verdaderos problemas no se pudieron resolver. La marcha, ¿quién organiza y se sabe la hora? ¿Y a dónde van a marchar? La marcha, tengo entendido, no es el día lunes, es el 20 de marzo. Yeah. Ellos se están organizando para llegar a Carondelet, no sé desde dónde parten, pero evidentemente también están preocupados por la situación que ellos llevan. ¿Y quién es la cabeza quién está promoviendo esta marcha? Unos presidentes de ligas parroquiales. Ya. Nos han invitado. Ya. Yo he hablado con ellos y les he dicho, yo no he hablado con ellos solo ahora, he hablado con ellos siempre, pero les he dicho que nosotros hemos establecido un compromiso y que, como tú me preguntaste, si esto no se cumple, pues yo creo que ahí puede haber una falta de credibilidad en la palabra, ¿no? Perfecto. Entonces, no voy a entrar en llamar a Mariangula, porque esto es un alto real, y Mariangula creo que es un alto, bueno, ustedes saben la historia ficticia de Mariangula, no sabemos cuál, porque hay varias, pero más allá de eso, creo que el respeto es un elemento que no se pierde, y si se va a perder, que se pierda cuando ya nosotros no podamos resolver nuestros problemas. Esa es la realidad, Pablo. Yo creo que he sido muy claro en la situación, y creo que esto recién empieza, porque es un problema no político, es un problema
técnico, presupuestario, deportivo, que no vamos a permitir que se haga política. Dos últimas inquietudes. Me reitera Roberto Merchán, mi compañero, sobre la actuación de Vinicio Chávez, presidente que era de la Federación Deportiva de Chimborazo. Dice, pero la ley dice que la última instancia es del Ministerio de Deportes. Hay hasta sentencia favorable sobre las acciones del ex interventor. Ya, pero a ver, Roberto, para llegar a la última instancia del Ministerio tiene que pasar por una instancia previa, que es el último órgano, que es la Federación Deportiva Nacional. Cuando esto se suscita en los diferentes actos que se hayan dado, y no se apeló, los actos se ejecutorían antes que llegue al Ministerio Sectorial. Y para que llegue al Ministerio Sectorial hay diferentes acciones. Entonces, más allá de las sentencias constitucionales sobre puntos específicos, porque las sentencias constitucionales son sobre puntos específicos, el hecho acá fundamental es que la resolución que se ejecutorió por parte del senador se deja sin efecto por parte del administrador del ministerio, en su calidad de interventor. Cuando llegan porque llegan a la asesoría jurídica, es ahí donde se resuelve. Esta resolución, que te digo, que se quedó ejecutoriada, estoy hablando de una resolución que se ejecutorió y que no ha llegado al Ministerio Sectorial. La actuación de él, evidentemente, es como un rol de interventor que no tiene las capacidades, no tiene la competencia, y es ahí donde nos ha generado bastante preocupación, y por eso vamos a hacer un análisis jurídico. No sé si voy a hacerte claro con Roberto sobre el tema. Ya, ok. Finalmente, parece que en la reunión que tuvieron ustedes con todos los presidentes de las federaciones deportivas provinciales, hay un audio donde Jaime Ruiz dice, aprovechemos lo que está el gobierno de Lazo de capa caída, hagamos una marcha. ¿Qué criterio tiene José Arévalo sobre el particular? Bueno, primero, no lo he escuchado, ¿no? Segundo, me voy a quedar con lo que dije hace un rato, Pablo. No, es difícil permitir que esto se haga político. Yo, por eso sigo siendo bastante claro con toda la teleaudiencia. Creo que el gobierno tiene un problema en el área social, cogida de la mano de seguridad. Creo que el ministro que tiene de finanzas al gobierno le está haciendo mucho daño. Este joven piensa tal vez que, el que pensaba que las luces LED resolvían los problemas delincuenciales en Guayaquil, o que iba a tocarle la mano a los cocineros cuando escapaban de los motines en las cárceles. ¿Y por qué yo digo que tiene un problema? Porque la mejor forma de combatir la inseguridad es teniendo un plan de política criminal. Ese plan de política criminal va desde aumentar el presupuesto a la educación, aumentar el presupuesto a la salud, aumentar el presupuesto a deporte. El bien jurídico es el bien más preciado que tienen las personas. Cuando las personas tienen hambre, cuando las personas no tienen educación, cuando las personas no tienen acceso a salud, evidentemente buscan otros caminos. La pandemia ya genera un problema social. La desnutrición infantil en el área de indígena es el 70% de las niñas. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿ustedes cómo van a resolver el problema social que tiene el gobierno en virtud de esta situación? Lo primero que haría es cambiar al ministro de Finanzas. Ahí sí lo digo abiertamente. Porque mire el problema que le pone a todos sus ministros con estas reducciones sin análisis. Y no lo digo yo, él lo ha dicho en las entrevistas. Entonces, si usted no tiene una política criminal, si no tiene inversión en el área social, si no tiene un análisis real bajo esta condición, es donde se toman este tipo de decisiones. Incluso decisiones en el ámbito que deja de ser técnico cuando hablamos de aumentar el presupuesto a los GAT. Es una buena decisión en virtud de lo que se quiere. Pero no sé qué es lo que se quiere a la verdad. Desde ahí, más allá de mis expresiones que las hago a nivel personal, no como dirigente deportivo y también como académico, porque conozco la condición de la sociología criminal y el derecho penal mucho más allá del que realmente se pueda ver dentro del ámbito social en este país. Mi opinión es ahí donde es el verdadero problema. Por eso es una explicación. Entonces, pero de ahí permitir, por esto lo dije hace un rato, el tema de que estamos planteando se haga político, no. Nosotros no estamos aquí en contra de Sebastián Palacio, no estamos aquí
con la intención de que Sebastián Palacio se caiga, golpearla. Eso no. El golpismo no es un análisis que va de mi parte. Yo estoy de equipos, evidentemente, tratando de resolver un problema para todo el sistema deportivo, no solamente en el 2023, en adelante, cuando no esté o cuando no esté también el presidente que está aquí o el gobierno que está aquí. Eso es lo que nosotros queremos y no permitir que esta situación se haga política. Más allá de las expresiones personales, que no las conozco, que me las ha dicho, y que son respetables en el ámbito de la posición que se pueda tener. No recuerdo, tendré que volver a escuchar el audio para ver si evidentemente se dijo eso. José Arévalo, muy amable, muchas gracias por haber estado en Amanecer Deportivo de la Radio Redonda. Hasta vernos, Pepe. Un abrazo, mi querido Pablo. Un abrazo a todos, a Roberto también y a los radioescuchas.